y a la primera Feria Internacional del Libro del Desierto Caborca 2019. Para las personas que nos están viendo en redes, ¿verdad, maestro Armando? Estamos en vivo. Muchas gracias por compartir, maestro de la Secundaria General, que muy amablemente, pues, por su voluntad ha estado transmitiendo diferentes distintos eventos dentro de esta feria. Se agradece. A las personas que nos escuchan dentro del punto de venta y los pasillos, en el programa está iniciando a esta hora la difusión histórica de Caborca por guías de turismo. En un momento más una persona se va a incluir a esta charla, pero comenzará Luis Álvarez en estos minutos. Luis Fernando Álvarez Beltrán, escritor y promotor de lectura municipal. Para los que van llegando, bienvenidos. Gracias. Gracias Ramsés, muy amable. Pues es un gusto poder incluir en la Feria del Libro de Caborca charlas sobre la historia de nuestra ciudad. Es fundamental promover, así como promovemos la cultura del libro y la lectura, es fundamental, tanto en los sectores sociales, culturales y educativos, promover la historia, ¿no? Promover el conocimiento de la historia, charlar sobre historia, referir cuestiones fundamentales de la historia, recordar, así como puntualizar aspectos de la historia que son trascendentales en los distintos procesos que tienen que ver con las cosas que nos llevaron a estar aquí a este punto de la historia de Caborca. Pueden ser cuestiones religiosas, pueden ser cuestiones económicas, pueden ser cuestiones propiamente culturales, artísticas, o pueden ser cuestiones demográficas. Quienes habitan esta ciudad, quienes habitamos esta ciudad, quienes la habitaron antes que nosotros, cómo llegaron aquí, y quienes la habitaron aún antes de la llegada de los españoles. En ese sentido, pues, ahora mismo nos acompaña la cronista municipal, Carmelita Guzmán, para quien quiero pedir un estruendoso aplauso grande y porras y fanfarrias y 3 dianas. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Estamos empezando el análisis de la historia de Caborca. Merecería un libro de 1000 páginas. No lo podemos ver media hora, pero podemos platicar pedacitos de la historia de Caborca que pueden ser como importantes o claves y que nos pueden clarificar algo que desde luego podemos suponer o imaginar, pero si podemos echar mano de ellos que conocemos, pues platicarlos. A mí me apasiona ahora la historia del siglo XIX de Caborca, porque me parece que es el puente, el siglo XIX, el puente entre lo que era puramente, vamos a decir, la relación del hombre con la naturaleza de una forma muy directa, muy pura, y que no se habían iniciado los procesos económicos significativos que propiciarían un desarrollo y un crecimiento de la ciudad. Mencionar que después de la gesta heroica de 1857, pues prevalece esa economía de subsistencia que tiene que ver con la siembra de milpas, el aprovechamiento de los veneros de agua para la subsistencia de la gente por medio de la ganadería, por medio de la agricultura y por medio de la minería muy rudimentaria, muy básica. Me parece que el puente del siglo XIX, con la llegada del molino harinero Caborca, y sobre todo después de la inundación de 1867, que hace determinar
la construcción o la fundación del pueblo nuevo de Caborca por medio del trazo de Domingo Quirós y Mora, del primer cuadro de la ciudad, lo que conocemos como el centro. En las ciudades grandes le llaman el centro histórico o el viejo centro de Caborca, de sus ciudades. En este caso sería pues el primer cuadro de la ciudad, más o menos donde está el ayuntamiento y hasta la escuela Juan Francisco Javier, esas manzanas. Entonces, esos hechos fundamentales, la gesta heroica, la inundación de Caborca, el trazo de la nueva ciudad, la fundación del Molino Harinero San Carlos, vienen a ser como antecedentes importantes del siglo XX, que es el siglo que trajo la modernidad a Caborca. Te pregunto, Carmelita Guzmán, ¿cuál es el tema que a ti te gusta más del siglo XIX o qué apuntes nos puedes hacer acerca de eso que se vivió en el siglo XIX respecto del Molino Harinero San Carlos y otras cuestiones que vislumbraban ya que Caborca se convirtiera en una pequeñita ciudad, en una pequeña ciudad que después con los años llegó a ser ayuntamiento propiamente? Buenas tardes. Bueno, ayuntamiento, acuérdate que se fue en 1861 porque ya teníamos más de 500 habitantes, ya no podíamos estar perteneciendo al distrito de Altar. Pero algo que me gustaría platicarles, que yo lo leí en los expedientes que hay en el archivo, ahorita que estás mencionando a lo que es el Molino San Carlos. Yo creo que nadie nos imaginamos cómo eran las herramientas con las que contaba, cómo lo hacían funcionar, porque hoy en la actualidad pues vivimos en lo que es la luz eléctrica, lo que es el internet, y en esa época para que pudiera trabajar el molino harinero se utilizaba la leña para lo que era la maquinaria que se utilizaba para que funcionara. Y leí, me reí cuando lo leí, una pequeña reseña que mandó más bien una queja una señora al presidente municipal de ese entonces, que si por favor podrían levantarle una multa al señor Manuel Salcido porque se estaba acabando la leña más cerca que había aquí en la región, y la estaba utilizando para el molino, y ellos como habitantes no tenían leña. Recuerden que más antes la gente caminaba en sus carretillas, echaban su hacha e iban y traían leña para poderla utilizar en sus casas. De ahí viene la palabra hogar, por el aroma del hogar cuando se atizaba. Entonces la gente estaba muy enojada porque no tenían leña cerca y porque el molino lo estaba utilizando. Y si así me voy, para darles pequeñas historias, para no platicarles siempre lo mismo, que el Padre Quino, que la iglesia, conozcamos casos que leí ahí en el archivo. Hoy nos agobia mucho cuando vemos un suicidio, pues anteriormente era peor el caso, porque la gente que se suicidaba por lo regular dejaban un escrito y decía por qué se estaba tomando esa decisión. Me tocó leerlo también, donde una mujer que vivía en el pleno centro de la ciudad escribe una carta diciéndole que en ese momento ella se va a quitar la vida porque le están acusando de que ella anda con una persona y esa persona es su amigo, y su amigo estaba casado, y le estaban diciendo que ella era la mujer y que no podía ella vivir con ese señalamiento, siendo ella era una señorita, y se quita la vida en su casa. Entonces esa carta también está guardada en el archivo histórico.
Y sobre esos cuentos les puedo cantar miles de cuentos de aquí de Pueblo Viejo, sobre todo. Hoy estamos en fiesta, terminan las fiestas y nos vamos a comer hot dog, nos vamos a comer quesadillas. Pues antes no, ¿qué era lo que hacía? Pues la persona que andaba en pachangada, está el caso allí, van y se roban unas gallinas, y las gallinas van y las matan al arroyo, al río Asunción, y la descajan y van en las 4 de la mañana y se la llevan a un panadero, al único panadero que tenía sus hornos, y le dicen, si nos cuece la gallina, te vamos a comprar el pan. Entonces el panadero les hace caso y les cuece las gallinas, les vende el pan, y los borrachitos se van al río y se comen la gallina, se comen el pan, pero otro día que se levanta la dueña de sus gallinas se da cuenta que no hay, y antes se usaba mucho el huellar, vamos a tomar huella, hoy en la actualidad, fíjense nomás, llega el Ministerio Público, echa un líquido, pone una cinta y ahí saca la huella, ¿no? Antes no. Huellar era que te ibas a fijar qué huella dejaste con tus zapatos y de dónde provenía esa huella, y hasta allá iban y encontraban, y eso fue lo que hizo la señora, y ahí se encontró todo el plumaje de las gallinas que le habían robado. Va al pueblo, el pueblo chiquito aquí, imagínense, les pregunta quiénes eran los borrachos, y prácticamente la gente tenía un valor de que no cubría el borracho, mucho menos cubría a la persona que causaba daño, y les platican y le dicen quién es, y de ahí es de donde se juzga, se hace el acto de que van con el juez y le llevan ese caso, y las personas pues van directamente a la cárcel, obvio, teniendo que pagar a la señora lo que debían las gallinas. Entonces, como esos casos, hay muchísimos casos escritos ahí en el archivo. Yo conocí el archivo del 2002 al 2013. Después regresé del 2011 al 2012 y después estuve de 2015 al 2018. Y allí empecé a leer todo lo que concierne a la historia de aquí en Caborca, los presidentes, cómo se mortificaban los presidentes por los habitantes, de proveerlos de lo que hacían falta. En una de las administraciones ponen por allá por la colonia El Alto lavaderos con su agua, muchos lavaderos con su agua. Entonces la gente que no quería o no tenía dónde lavar su ropa en su casa iba a esos lavaderos públicos, ahí lavaban y se llevaban su ropita a tenderla. Por eso es que cuando estamos platicando entre mujeres, estamos en el chisme de lavadero, ¿no? De ahí viene, porque pues imagínense estar lavando con otra persona que no es nada tuyo, pero en la lavada pues estás platicando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, Caborca tiene mucha historia, tenemos muchos sitios donde visitar, tenemos llenos de información oral. Eso sí, en la información oral yo siempre estoy cuidando ese detalle porque muchas veces le ponen sal o pimienta de más. Entonces, platico más o menos y lo relaciono a lo que yo he leído. Me gustaría que ustedes como público me preguntaran algo más que haya visto en el archivo, para que no sea tan monólogo esta plática. Aquí tenemos un micrófono, si alguien gusta participar. Este es el momento. A mí me gustaría preguntarte, Carmelita, ¿cómo se daba esto del paso de aguas? A partir de las tomas que había, y que había un juez de aguas, y creo que había 3 veneros, aparte de la sequía honda o la sequía honda que le decían. Entonces era como estaba el arroyo y había unas compuertas
había unas compuertas que tenían un rol, de ciertos días le tocaba a unas familias regar su milpa, luego se cerraba la compuerta y otras familias tenían el derecho de aguas, pero había política en ello y hubo un punto de la historia de Caborca donde los milperos o los señores de las huertas entraron en diferencia con los dueños del molino harinero San Carlos por una cuestión de acaparamiento. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso, porque a mí se me hace bien interesante esa parte de la historia también, un poquito a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se daba esto. Me llamó mucho la atención cuando lo mencionaron en un simposio y y que los niños sepan, pues como antes aquí a los alrededores de Pueblo Viejo pues eran puros ranchitos, huertas o milpas que les llamaban, de diferentes familias, una tal huerta Núñez, o sea, unas milpas Núñez, o sembradíos, no sé si los Vanegas tenían otros, desde allá vienen las familias originarias de aquí. Y alguna vez escuché un conflicto entre, no sé si los Morinó y los pobladores de acá de Pueblo Viejo por una cuestión de acaparamiento de agua. Pues como todos, ¿no? Teníamos mucha agua, el río Asunción siempre tenía su agua, pero también se hacía unas listas, como dice Luis, para ver qué tantas horas iban a regar, que era la toma de arriba, la toma de abajo, la toma del medio y la toma de Cañedo. Este cerro que tiene aquí era de un señor de dinero, don Joaquín Cañedo, por eso se llama Cañedo, Cerro del Cañedo, que si ustedes algún día van y pasean por la orilla, ustedes van a ver todavía que quedan vestigios de un canal. Se hacía juntas, se acordaba en ese tiempo, porque hay votaciones, qué horario les iba a tocar para regar, porque se tenía que abastecer para todos. Para este lado estaban los Vanegas, como tú lo dices, y era obvio que siempre, por lo regular, había problemas. ¿Por qué? Porque aunque teníamos mucha agua, también había muchos problemas, porque acabas de mencionar que había una milpa de los Núñez. En esa milpa se sembraba tabaco. Ustedes sabían que aquí en Caborca se sembró tabaco. Se sembró tabaco en 1880, todavía estaba esa huerta. Y existe una foto que yo la tengo donde están las tomas de los dueños ahí con las matas de tabaco. O sea, y para tener tabaco pues se necesita que haya humedad y que haya agua, y eso lo teníamos aquí en Caborca. Por eso es que la gente aprovechaba esos instantes de que había agua para sembrar. Ellos les salía barata la siembra porque no pagaban agua, no como ahora que tienen que pagar luz eléctrica. Y eran demasiado unidos, voy a decirles, se unificaban entre los agricultores, le vamos a llamar así, no milperos, porque todavía en 1857, que se dio la batalla del 6 de abril, cuando se hace la lista de las personas, de las viudas huérfanos que quedaron de la batalla, hay una persona que dice que a ella no le van a dar nada de dinero porque tiene de qué vivir, tiene una huertita, dice que tiene una siembra bastante pequeña, pero que le sirve a ella para poderles dar la mano a los que no tienen. Entonces, todas estas tomas que hubo aquí en Caborca junto con la sequía Honda se aprovecharon para la gente que tenía sembrado. Entre ellos don Gregorio Íñigo, estaba don Pedro Méndez, estaba Joaquín Cañedo, Timoteo Daniel, que son una de las gentes que también estuvieron dentro de la batalla del 6 de abril, don Clemente Vanegas y varias gentes más. Pues fíjense qué bonito es charlar sobre historia,
qué bonito es que haya personas con tanto amor a Caborca que lo estudian, que se meten a los archivos y que son capaces, así, de una forma muy natural y con mucho dominio del tema, hablarnos sobre cosas que en su momento fueron tan importantes, tan fundamentales y que hay que conocer porque de allá provenimos, de allá venimos. Adelante, Ignacio. ¿El agua era de lluvia o había manantiales? Pregunta cómo era el afluente del agua. Sí, era agua del subsuelo, ¿no? La lluvia. De la lluvia. ¿En qué tiempo la lluvia era tan abundante? En aquel tiempo era una lluvia muy abundante la que se ocasionaba en esta región. Él habló ahorita de 1867, de una gran inundación que hubo aquí en Caborca. Llovió más de 20 días y la mayoría de las personas que vivían en esta colonia tenían puras casas de adobe. Entonces, con la humedad las casitas se cayeron. La gente no se pudo refugiar tampoco en el templo. Donde fue a refugiarse fue a los cerros, y de ahí fue donde Pedro Méndez, que en ese momento era el presidente de aquí, de Caborca, le manda una carta al gobernador diciéndole que están careciendo de muchas cosas porque llovió mucho y se desplomaron las casas. Fue en esa primera lluvia que le hizo el primer daño al templo, el río, porque el río estaba prácticamente cerca del templo. Hoy se han hecho muchas desviaciones, pusieron camellones y aparte que pues, ya no ha llovido. Pero la última vez que el río le hizo daño al templo fue en 1993, porque fue demasiada volumen de agua. Entonces, todo lo que se utilizaba, todo lo que se regaba, vamos a decir ahora la palabra que tanto se usa, era orgánico. Ahora, en la actualidad, yo crecí, yo comí lo orgánico y comí lo artesanal, que yo no sabía en ese tiempo qué tan artesanal era. Ahora es la novedad. ¿Por qué? Porque era agua de la lluvia y era lo que la tierra tenía, daba su fruto porque no estaba tan trabajada. Aquí, sí, el algodón aquí se sembró, oiga, que fue igual que la uva. Venía demasiada gente a trabajar, como hoy vienen para el espárrago, así venía gente a la pista del algodón. Y ya pues, también se desarrolló un poco para el lado de Altar, para el Llano Blanco, también se sembró mucho algodón. Sí, del 50 al 70, pero desde antes del 50 ya había cultivo de algodón acá, pero del 50 al 70 se consideró el oro blanco como la fuente, bueno, el producto más importante de la economía caborquense y el primer gran crecimiento agroindustrial de la región, de manera que desde los 3.000 habitantes que había aproximadamente a la llegada de los 50, a la vuelta de 20 años, pues ya había, no sé si alrededor de 30.000 habitantes, gracias al cultivo del algodón y la llegada del ferrocarril. Miren, todas las charlas merecen agotarse, pero es inagotable. Yo propondría a Ramsés y a Carmelita que le propusiéramos al director de Cultura que cada domingo por la tarde se dieran estas charlas aquí en el museo, que es un lugar inmejorable, para que las juventudes, las nuevas generaciones escuchen estas charlas, los padres con los hijos, y tener más conocimiento aprovechando a las personas que tanto saben de esto. Esta hora de 4 a 5 que teníamos programa de charlas sobre historia de Caborca, igual y nos quedamos aquí hasta las 9 de la noche, ¿no? Pero hay un evento muy, muy importante, uno de los más importantes de la Feria del Libro de Caborca, que es el homenaje al maestro Eligio Espinosa Ojeda, escritor a su vez, pero un científico reconocido, y vamos a tomar 5 minutos, 10 minutos para preparar este homenaje, y los invitamos de todo corazón a que disfruten y conozcan la vida de este gran ciudadano caborquense, originario de Cananea, pero
pero caborquense 100%, ¿no? Por vida y por obra y descendencia. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Carmelita, es un portento todo lo que sabes de historia de Caborca y la verdad la propuesta, la idea está ahí, queda ahí de estas pláticas tan bonitas que se les saca tanto sabor y tanto provecho, pues que queden de alguna manera institucionalizadas como parte de nuestro trabajo en beneficio de la población, siempre y cuando pues te parezca bien la idea, y pues te agradecemos mucho esta charla y les pido un aplauso para nuestra cronista municipal Carmelita. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien, sí, en cualquier momento vamos a hacer un grupo. El domingo yo no puedo, ni sábado ni domingo porque soy muy vaga, pero de lunes a viernes, para que les voy a decir mentira, pero de lunes a viernes con todo gusto y con mucho amor, aquí en el museo podemos formar un grupo para platicar de historia, porque cada quien ha vivido una historia diferente. Muchas gracias y aquí nos vamos a quedar. Agradecemos la participación de Carmelita Guzmán, cronista municipal, acompañada por el escritor Luis Fernando Álvarez Beltrán. En punto de las 5 tendremos la charla y homenaje póstumo al escritor y científico caborquense maestro Eligio Espinosa Ojeda. Sean bienvenidos.